Hola, bienvenidos a otro video. En esta ocasión pues seguiremos hablando sobre las fracciones parciales. En este caso vamos a hablar sobre cuando nosotros tenemos factores lineales diferentes, ¿no? Ok, entonces recordemos que el método de fracciones parciales, integración por fracciones parciales, se utiliza cuando nosotros tenemos integrales donde aparecen funciones racionales, donde las funciones racionales pues simplemente eso es un polinomio entre otro polinomio, ¿no? De la forma P entre Q, ¿no? P de X es un polinomio y Q de X es otro polinomio. Bueno, entonces cuando nosotros tenemos funciones racionales, no necesariamente los polinomios tienen que ser del mismo grado. Por lo tanto puede ocurrir dos cosas: que el polinomio P de X tenga mayor grado que, o el grado del polinomio P de X sea mayor al de Q de X, es decir, el grado del polinomio del numerador es mayor al grado del polinomio del denominador. Entonces cuando eso ocurre, nosotros tenemos una función racional impropia, que en el caso anterior, bueno, en el video anterior ya vimos cómo se resuelven este tipo de expresiones, ¿no? Ok, entonces, pero puede ocurrir lo contrario, que el polinomio Q de X, es decir, el polinomio del denominador, sea mayor en grado al grado del polinomio del numerador. Entonces cuando eso se dice, nosotros entendemos que tenemos una función racional propia, ¿no? Entonces, cuando la metodología, cuando nosotros tenemos funciones racionales propias, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Como ya se había comentado en la parte introductoria de cuando hablamos de fracciones parciales, cuando tenemos una fracción racional propia, es decir, cuando el polinomio del denominador en grado es mayor al polinomio del numerador, nosotros tenemos que factorizar el polinomio Q de X, el polinomio del denominador. Bueno, cuando nosotros factorizamos, si nosotros factorizamos Q de X, al factorizarlo, nosotros nos podemos encontrar en cuatro casos. Pueden ocurrir cuatro casos: que al factorizarlo yo pueda factorizar todo este polinomio Q de X en puros factores lineales diferentes, ¿no? Ese sería un caso. El otro pues puede ser factores lineales iguales o de cierta multiplicidad. El tercer caso, ahora voy a poder factorizar este Q de X, o van a aparecer factores cuadráticos. Estos factores cuadráticos tienen que ser irreducibles, ¿no? Entonces ya hablamos sobre el concepto de irreducibles. Entonces en su momento, cuando veamos este ejemplo, pues lo volvemos a practicar. Factores cuadráticos irreducibles diferentes. Y el cuarto caso, factores cuadráticos irreducibles iguales o repetidos, ¿no? Cuando nosotros factorizamos este Q de X, puede ocurrir o puede estar dentro de estos cuatro casos, ¿no? Solamente pueden ocurrir estos cuatro casos. ¿Por qué? Pues por el teorema fundamental del álgebra, entonces, que también lo practicamos en su momento, ¿no? Pero solamente van a poder estar, al factorizarlo vamos a poder encontrar cualquiera de estos casos, ¿no? Puede ser una combinación de los cuatro, pero siempre va a aparecer factores lineales diferentes, factores lineales iguales, factores cuadráticos diferentes o factores cuadráticos iguales. Bueno, ok, entonces para entender la parte de cuando nosotros tenemos una función racional propia, vamos a comenzar con el primer
el primer caso, cuando nosotros cuando factorizamos q de x encontramos factores lineales diferentes. Ok, entonces pues entendido eso, vamos a comenzar con la metodología para resolver este tipo de problemas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Pues para eso vamos a resolver una integral. Yo quiero resolver la integral de, vamos a ponerlo aquí así para que se entienda más la idea, ¿no? De x cuadrada menos 9 y esto respecto a x, ¿no? Quiero resolver esta integral. ¡Está retando al alfa! Bueno, lo primero que tenemos que hacer es ver si no qué tipo de función es. Esta función es una función racional, pero ¿de qué tipo? En este caso nosotros tenemos una constante, lo que lo podemos tomar como un polinomio de grado 0, ¿no? Este es un polinomio de grado 2. Ajá. Entonces tenemos una función racional propia, ¿no? ¿Por qué? Porque el grado de q de x es mayor al grado de p de x. Bueno, ok, entonces lo primero también que tendríamos que hacer o que tendríamos que analizar es si no podríamos resolver esta integral por un cambio de variable, ¿no? Recuerden, en ocasiones, pues si yo tuviera aquí si yo tuviera esta integral 2x entre x cuadrada menos 9, entonces si yo propusiera esto como u, esto sería el diferencial, ¿no? Entonces esto lo podría yo resolver a pesar de que es una ecuación, una función racional. Yo lo podría resolver con un cambio de variable. Ajá. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es verificar si no podríamos resolverla esta expresión con cambio de variable. Entonces observamos que no se puede. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener aquí un x, ¿no? Por lo menos tendría que tener un x para poder expresarla como cambio de variable. Entonces no lo tengo, por lo tanto no se puede ocupar el cambio de variable. Entonces la única opción que me queda pues es tratar de utilizar el método de integración por fracciones parciales. Bueno, entonces nosotros en la parte introductoria, en los videos anteriores, vimos a qué se trataba las fracciones parciales, ¿no? Lo que nosotros tenemos es que tenemos que hacer es expresar una cierta forma. Cuando nosotros tenemos una integral de una función racional, la llamamos r de x, ¿no? Respecto de x, lo que tenemos que hacer es expresar esa función racional que nosotros tenemos como la suma de dos funciones o de dos fracciones, ¿no? En este caso podríamos poner como una función a de x por otra función b de x, en donde estas partes son términos irreducibles, de tal forma que estas integrales pues son bastante sencillas de resolver, ¿no? Cuando yo integro, pues estas integrales son bastante sencillas. Entonces esa es la idea general, ¿no? Tratar de expresar esta función en términos de fracciones que me hagan como la suma de dos fracciones que al integrar hagan que estas fracciones pues sean las integrales más fáciles. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Como ya les había comentado, cuando nosotros tenemos este tipo de expresiones expresiones propias, lo que tenemos que hacer es factorizar el valor de q de x, es decir, factorizamos el denominador, ¿no? Entonces vamos a hacerlo aquí. X cuadrada menos 9. Aquí observamos que tenemos una diferencia de cuadrados, ¿no? Esto, x cuadrada menos 9, lo puedo poner como x cuadrada menos 3 al cuadrado. Ajá. Si ustedes recuerdan, había forma de factorizar, que es la diferencia de cuadrados, ¿no? X cuadrada menos a cuadrada, esto se puede factorizar como x menos a
multiplicado por x más a. Ajá. Una diferencia de cuadrado se puede factorizar, se puede expresar como es x menos a por x más a, ¿no? Entonces, si aquí tenemos la diferencia de cuadrados, obviamente, entonces, ¿cómo lo puedo yo expresar? Como x menos 3 por x más 3, ¿no? Vamos a escribirlo bien porque para que se note. Entonces, esto es x menos 3 multiplicado por x más 3. Ok, ya factoricé el valor de q de x o el valor del denominador, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Pues simplemente analizamos. En este caso nosotros tenemos que los factores que yo encuentro, al descomponerlos encuentro factores lineales diferentes, ¿no? Entonces, en este caso tenemos cuando los factores lineales son diferentes. Ajá. Ok, entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nosotros tenemos este tipo de cosas? ¿Qué es lo que se propone? Pues entonces, cuando nosotros recordemos, estas son las factorizaciones de mi valor q de x o el valor del denominador, ¿no? Entonces, en este caso nosotros lo que tenemos es que expresar es 1 entre. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Que 1 entre x cuadrada menos 9, que es el factor, esta función racional, yo la voy a poder expresar como una fracción de este tipo, un valor constante a entre mi primer factor lineal que encontré, ¿no? X menos 3 más otro valor constante dividido entre x más 3. Si esto hubiera sido un polinomio de tercer grado, un polinomio cúbico, y aquí si me hubiera aparecido otro término lineal diferente, pues aquí tendría que ponerle otra constante c y la tercera forma o el tercer término de aquí, ¿no? Entonces, en este caso solamente tenemos estos dos, solamente llegamos hasta la expresión de esta forma. Ok, entonces aquí está lo importante, ¿no? Cuando nosotros factorizamos el denominador, entonces vemos, lo descomponemos, y si aparecen los términos lineales diferentes, pues simplemente expreso mi función racional, la función racional que yo tengo aquí, como un término de este tipo, ¿no? Una constante dividido entre el primer factor lineal, más otra constante dividido entre el segundo factor lineal. Entonces, ya que tengo eso, pues simplemente ahora, donde este a y b pues son las constantes a determinar, ¿no? ¿Cuánto valen estas constantes para que se cumpla esta igualdad, ¿no? Entonces, aquí lo único que tenemos que hacer, pues entonces ahora ya es encontrar el valor de esta a y de esta b para que yo encuentre esta igualdad de fracciones racionales, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacemos? Pues yo lo que tengo que hacer es tratar de resolver esto. Multiplico, recuerden, este x cuadrada menos 9 está factorizado de esta forma, ¿no? Entonces yo lo que hago, pues simplemente tengo que tratar de expresar o de comparar la parte superior, ¿no? Por lo tanto, elimino todo lo que trato de eliminar todo lo que esté abajo. ¿Cómo lo elimino? Pues multiplicando por todo esto, ¿no? Pero en su forma factorizada, para que sea más fácil, ¿no? Ok. Recuerden, entonces, a todo esto, a toda esta expresión, yo la voy a multiplicar por
a toda esta expresión, yo la voy a multiplicar por x menos 3 y x más 3. Entonces si yo hago eso, ¿qué me queda? Queda x menos 3 por x más 3 dividido entre x cuadrada menos 9 aquí multiplico a multiplicado por todo esto, ¿no? X menos 3 por x más 3 dividido entre x menos 3 más b multiplicado por x menos 3 por x más 3. Ajá. Ok. Y esto dividido entre x más 3. Entonces recordemos, este x cuadrado menos 9 pues simplemente es la misma forma, está aquí, solamente aquí está factorizado, ¿no? Entonces todo este término se va con esta parte de aquí porque es lo mismo, ¿no? X cuadrado menos 9 es esta expresión. Entonces todo esto se va con todo esto. Recordemos, aquí está multiplicado por este 1, ¿no? Vamos a ponerlo aquí para que se vea. Aquí está multiplicado por este 1. Ok, entonces en este término se elimina este con este y aquí este con este. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo puedo o qué es lo que yo encontré de todo esto? Encontramos que 1 es igual a multiplicado por x más 3 más b multiplicado por x menos 3. ¿No? Entonces yo ya encontré, al hacer operaciones encontré esta relación que yo tengo aquí. Ok, entonces ahora ¿qué es lo que hacemos? Bueno, tendríamos que encontrar cuánto vale a y cuánto vale b. Bueno, nosotros en esta parte ya podríamos encontrar cuánto vale a y cuánto vale b a partir de dos métodos, ¿no? Vamos a hacerlo con el primer método. Vamos a ver cómo se hace. Entonces, me estoy poniendo nervioso. Con el primer caso, ¿no? Utilizando la primera forma de encontrar el valor de a y el valor de b. Entonces simplemente hacemos operaciones. Me quedaría que 1 es igual a x más 3a más 3a más bx menos 3b. Ajá. Ok, entonces ahora nosotros tendríamos que separar todos los términos que tienen x, todos los términos que no tienen. Si fuera término cuadrático, todos los términos que tienen x cuadrada, todos los términos que tienen x y los términos que no contienen x. Entonces en este caso los términos que tienen x es este y este. Por lo tanto yo lo puedo factorizar como a más b multiplicado por x, ¿no? Es decir, los términos que contienen x es este y este. Factorizo el término común que es x. Y ahora más, y lo voy a poner así, ¿no? Los términos que no tienen x sería 3a menos 3b, ¿no? ¿Por qué lo pongo aquí? Bueno, en este caso, recuerden, este 1 que tenemos aquí viene desde esta parte, ¿no? Aquí está fácil el problema porque simplemente es un valor constante, pero en ocasiones pueden aparecer aquí ciertos polinomios. Entonces
es lo que parecería aquí un polinomio. Entonces tendríamos que igualar polinomios, es decir, este 1 yo lo puedo ver, si fuera como un polinomio del mismo grado que este, yo lo puedo ver como este 1 que tengo como 0x más 1, ¿no? Es decir, ¿sí se entiende? Este 1 que yo tengo lo puedo ver para comparar polinomios que tengan del mismo grado, pues este yo lo puedo ver como un valor 0 de x más 1, un polinomio de primer grado con el coeficiente 0, sería este 1. Ok, entonces ahora sí, ya tengo dos polinomios del mismo grado. Entonces, si yo tengo que dos polinomios, es decir, an, xn, más, a1, x más una constante. Si un polinomio o dos polinomios, el otro polinomio sería bn, x a la n más, b1, x más b0. Este sería un polinomio. Y este sería otro polinomio. Vamos a ponerle r, ¿no? Y esto es importante. Entonces, dos polinomios son iguales si y solo si se cumple que dos polinomios son iguales si se cumple que an es igual a bn, an menos 1 tiene que ser igual a bn menos 1, y así sucesivamente, ¿no? A1 es igual a b1 y los términos A0 igual a B0. Ok, entonces aquí ocupamos ese concepto. Si yo tengo dos polinomios, estos van a ser iguales si solo así se cumplen que cada coeficiente es igual, ¿no? El término que acompaña a x a la n tiene que ser igual a el término que acompaña x a la n. Por lo tanto, ocupando ese resultado, este polinomio es igual a este polinomio si solo si se cumple que este factor, el término que acompaña a x, sea igual a el término que acompaña a x en este polinomio, y el término constante, aquel que no tiene x, tiene que ser igual a el término constante del otro polinomio. Sabiendo eso, entonces yo qué puedo decir. Entonces, de todo esto, yo encuentro que a más b es igual a ¿cuánto? Tiene que ser igual a 0, ¿no? Y que el término constante tiene que ser el término constante del otro polinomio, es decir, 3a menos 3b es igual a ¿cuánto? A 1. Ajá. Entonces recuerden, nosotros teníamos esta expresión. Entonces aquí simplemente agrupamos los valores que tienen, hacemos operaciones y agrupamos todos los que tienen x cuadrada, x cúbica, lo agrupamos de esta forma, ¿no? De este polinomio. Entonces ahora, ya que está agrupado, comparamos este polinomio comparamos los dos polinomios, el polinomio que me aparece en la izquierda con el polinomio que me aparece en la derecha. Tienen que ser iguales sí y solo si se cumplen que el coeficiente de x cuadrada es igual al coeficiente de x cuadrada en el otro polinomio. El coeficiente de x tiene que ser igual al coeficiente de x en el otro polinomio. El coeficiente o el término independiente tiene que ser igual al término independiente del otro polinomio. Entonces vamos a obtener un sistema de ecuaciones, ¿no? Si aquí hubiera aparecido un polinomio cúbico, pues tendríamos otra expresión en la que me relaciona los coeficientes cúbicos. Ajá. En este caso solamente es cuadrático, pues tenemos dos ecuaciones. Tenemos un sistema de ecuaciones, entonces tendríamos que resolverlo, ¿no? Aquí es donde esta parte está fácil. Si apareciera un término cúbico aquí, pues tendríamos que resolverlo por el método de Gauss-Jordan o por método determinante, ¿no? El método de Cramer, cualquiera que se les haga más fácil. En este caso es solamente un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, por lo tanto es bastante sencillo resolverlo. ¿Cómo lo hacemos? Pues este sistema
multiplico la primera ecuación por 3, ¿no? 3a más 3b por 0, ¿no? 3 por 0, 0. Y simplemente la segunda pues la escribo como tal, ¿no? 3b igual a 1. ¿Y qué hago? Pues simplemente sumo estas dos ecuaciones. Si yo las sumo, quedan 6a. Este término con este término se va, entonces queda es igual a 0 más 1, 1. Entonces, de esto que digo que el valor de a es igual a 1/6. Ya encontré uno de los valores que yo necesito. ¿Cómo calculo el otro? ¿Cómo encuentro el otro valor? Pues con la otra ecuación, ¿no? De esta ecuación me dice que a más b es igual a 0. Entonces esto implica que el valor de b es igual a el negativo de a. Pero ya sé cuánto vale a, ¿no? Entonces b tiene que ser menos 1/6. Pues ahora sí, ya encontré a y encontré b. Es decir, ¿se acuerdan desde dónde empezamos? Yo propuse que todo este término, que es el que yo quiero integrar, fuera de esta forma, ¿no? Donde tenía yo que encontrar los valores de a y b. Pues ahora sí, yo ya puedo sustituir cuánto vale a y cuánto vale b. Y quiere decir, como conclusión en esta parte, que encuentro que 1 entre x cuadrada menos 9 era igual a el valor de, ¿qué nos dice? El valor de a entre x menos 3, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo aquí para que se entienda. A entre x menos 3 más b entre x más 3, ¿no? Era lo que yo tenía. Entonces de aquí que concluyo que 1 entre x cuadrada menos 9 pues es, ¿cuánto vale a? Vale 1/6, ¿no? 1/6 de x menos 3 más, bueno, de una vez le ponemos el signo, ¿no? B, ¿cuánto vale? B vale menos 1/6, entonces es menos 1 igual a 1/6 entre x más 3, ¿no? Simplemente sustituí cuánto vale a y cuánto b del resultado que yo encontré. Ahora sí, entonces, ¿qué quiere decir? Yo ya sé cuánto vale eso. Ahora sí viene la parte rápida, ¿no? De la integral. Ustedes recuerdan, el problema era encontrar la integral de x cuadrada menos 9 respecto a x, ¿no? Esta integral pues yo no le veía por dónde calcularla, ¿no? Lo que hice fue expresarla en una suma de dos fracciones, donde estas fracciones son mucho más fáciles de integrar. Vamos a verlo. Es decir, ¿qué hago aquí? Pues simplemente sustituyo esto por la suma de fracciones que yo encontré. Es decir, le vamos a poner aquí 1/6 entre x menos 3 menos 1/6 de x más 3, ¿no? Y respecto a x. Entonces ahora sí, estas integrales pues yo ya las puedo resolver, ¿no? Si ocupo las propiedades de la integral, pues simplemente esto es 1/6. Yo voy a sacar las constantes y me queda la integral de diferencial de x entre x menos 3 menos 1/6 la integral de diferencial de x entre x más 3. Ajá. Y pues esas integrales son bastante sencillas, ¿no? Que me queda aquí es 1/6 de esta integral. Entonces este es el logaritmo del valor absoluto de x menos 3, ¿no? Menos 1/6, y esta integral es el valor absoluto de el logaritmo, el valor absoluto de
x más 3, y obviamente mi constante de integración. Entonces, pues ya como conclusión, la integral de 1 entre x cuadrada menos 9 respecto a x, que es lo que yo necesitaba encontrar, es, factorizamos el 1/6, logaritmo del valor absoluto de x menos 3 menos logaritmo del valor absoluto de x más 3 más mi constante de integración, y este es el resultado que yo andaba buscando, ¿no? Cosa bonita, cosa bien hecha, cosa hermosa. Bien, entonces bastante fácil, ¿no? Bueno, ustedes recuerdan que aquí todo se reducía a encontrar los valores de A y de B, ¿no? Cuando nosotros hacemos esta operación, aquí en este momento yo les dije que se podían utilizar dos métodos. El método analizando los términos de los polinomios, dos polinomios son iguales y son iguales coeficiente a coeficiente. Entonces el otro método, que es un poco, bueno, es más elegante y de hecho yo considero que hasta más rápido, no, vamos a verlo. Una forma más elegante de encontrar estos valores es ver que esta relación que tenemos aquí, esta expresión se cumple para cualquier valor de x. Esta es una identidad que se tiene que cumplir para cualquier valor de x. Entonces, si se tiene que cumplir para cualquier valor de x, sustituyamos un valor de x en donde haga que se me anule una de estas, que se me anule uno de estos términos. Por ejemplo, esos valores van a ser las raíces de mi factorización. Entonces, ¿qué valor se me anula? ¿Con qué valor se anularía este término? Con el valor de 3, ¿no? Entonces, veamos y lo ponemos aquí, ¿no? Solamente recorremos esto, manera de, vamos a ponerlo esto que vamos a ver a manera de un sueño, ¿no? Vamos a ponerlo a manera de sueño. Nosotros ya resolvimos la integral, pero nosotros vemos que, hagan de cuenta que estamos durmiendo y se nos ocurre otra técnica para encontrar ese valor de A y B. ¿Cuál es? Nosotros tenemos que A más 3, X más 3, ¿no? Tiene que ser 1. 1 es igual a A por X más 3, más B, X menos 3. Ok. Yo les digo que esta expresión se cumple para cualquier valor de x, ¿no? Independiente del valor de x, esta siempre se debe de cumplir. Entonces elegimos un valor en el que se me anule uno de estos. Es decir, para este caso, ¿cuál se me anularía? Si x es igual a 3, eso implica que sustituyo, ¿no? 1 tiene que ser igual a x que vale, aquí vamos a ponerlo, x que vale 3 más 3. Más b, x que vale 3 menos 3. 3 menos 3 es 0, es decir que este término se me va y me queda que 1 tiene que ser igual a 3 más 3, 6a. Por lo tanto, a, ¿cuánto vale? 1/6, ¿no? Ok, ya encontré el valor de a. Ahora hago lo mismo para encontrar el valor de b. Encontrar un valor que haga que me anule este factor, el de a. Menos 3, ¿no? Si sustituyo menos 3, aquí se va a anular. Entonces, para x igual a menos 3, entonces, ¿qué implica? Que 1 es igual a
y aquí x ahora vale menos 3 sumado más 3 más b, x vale ahora menos 3 y le quitamos 3. Menos 3 más 3 se va a 0, entonces solamente dice que 1 es igual a menos 3 y menos 3 son menos 6b. 1 es igual a menos 6b, entonces b tiene que ser igual a menos un sexto, ¿no? A igual a un sexto, vamos a ponerlo aquí. A igual a un sexto y b igual a menos un sexto. ¿Y se acuerdan qué fue lo que nosotros encontramos? ¿Y se acuerdan? O lo ponemos aquí, ¿no? A igual a un sexto y b igual a menos un sexto. Eso sí es de gangsters. De gangsters. Entonces, es una forma bastante elegante de encontrar, ¿no? Si analizamos que esta expresión tiene que cumplirse para cualquier valor de x, pues entonces buscamos un valor de x que me haga que se me anule uno o los demás elementos, ¿no? Entonces, de tal forma que me queda solamente automáticamente encuentro el valor de una de las constantes. Entonces este es un método bastante elegante y bastante rápido, ¿no? Bueno, simplemente eso era como pues algo para que impresionen a sus compañeros, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer recapitulando ya para terminar esto? Si tenemos un polinomio o una función racional propia, es decir, el polinomio del denominador es mayor al grado del polinomio del numerador, entonces factorizamos el denominador. Al factorizar el denominador podemos encontrar 4 de los casos ya platicados al principio, ¿no? Uno de los casos es de que al factorizarlo yo encuentre factores lineales diferentes, que al factorizar el denominador encuentre que sus factores son lineales, son términos lineales y todos diferentes. Si eso pasa, entonces simplemente se propone toda esa función racional como la suma de una constante entre mi primer término lineal más otra constante entre el segundo término lineal. Si fueran un polinomio cúbico y fueran diferentes, aquí sería más otra constante entre el tercer término lineal, así hasta el número de veces que se tengan los polinomios o los términos lineales diferentes. Pues ¿qué se hace? Pues simplemente, ya que tengo esa relación, ya que propongo esa forma en que se pone, o sea, que se expanden las fracciones, simplemente me sobra encontrar el valor de a y b. El valor de a y b, pues simplemente tendríamos que hacer aquí operaciones, ¿no? Simplemente aquí lo que hicimos fue, ustedes se dan cuenta que hicimos la operación de la suma de dos fracciones, ¿no? Este por este más este por este, y dividido entre este de aquí. A por x más 3, que es este, y x menos 3 más b por b, que es este de aquí. Ajá. Solamente lo igualamos con 1 porque aquí me quedaría x menos 3 por x más 3, que es igual a esto. Entonces pues simplemente esto se anula y queda la parte de arriba. Eso es lo que hicimos, simplemente hacer la operación. Ya que tenemos esta expresión, entonces sí, ahí se puede analizar mediante dos métodos. Uno es comparando los polinomios, el polinomio del grado, el polinomio del lado derecho con el polinomio del lado izquierdo que aparecen. En este caso pues tendremos que hacer operaciones y juntar todas las que tengan x, todas las que tengan x cuadrada, todas las que tengan x cúbica, y comparar con el polinomio del lado izquierdo, ¿no? O pues buscar valores para x en los que se me anulen ciertas constantes que tengo que buscar, y así voy buscando o encontrando los valores de a, b, c y d. Recuerden, esta expresión se cumple para cualquier valor de x, por lo tanto para ciertos valores pues me va a dar a, b y c directamente, ¿no? Pues simplemente ya que encuentro los valores de a, b y c, todas mis constantes,
lo que tengo que hacer es pues integrar. Generalmente estas integrales pues son ya mucho más sencillas, ¿no? Simplemente integro y se acabó, ¿no? Se acabó el problema. Bueno, espero que se haya entendido. Cuídense mucho y nos vemos en otro video. Ánimo, bye.